Muchas gracias por permitirme saludarle desde esta programación que anhelamos sea para su gozo y disfrute en las cosas del Señor. Mi nombre es Moisés Méndez y anhelo que usted conmigo podamos avanzar en el crecimiento del conocimiento de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Quisiera en esta ocasión agradecer a Iglesia Amigos, Iglesia Nacional Amigos, porque uno de sus brazos de comunicación, Canal 45, Amigos TV, nos ha dado la ocasión de iniciar este proceso con Renuevo, un programa que esperamos sea de su agrado. También queremos agradecer que usted nos sintonice en Canal 68 de Esquipulas, Canal 50 en Intercable Chiquimula, Canal 12 en Isavisión, Canal 76 en Amates Cable Medina, Canal 74 en Cable Robles en Hualán, Zacapa, Cable Banavisión en las fincas bananeras y Cable Barrios. Es un privilegio estar en todas estas partes del país en donde creemos la idiosincrasia, el pensamiento ha estado en esperar qué es lo que Dios quiere para con nosotros y llevarlo a cabo tal como Él se lo merece. Mi nombre es Moisés Méndez, soy pastor de Misión Cristiana El Calvario, Las Jacarandas en Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, y estamos con todo el anhelo de llegar a cada latitud para que usted y yo podamos entender. Estoy seguro que usted va a entablar conmigo conversaciones que parecerán soliloquios, en donde yo hablo y usted desde su casa va a decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La verdad es que son periodos en los que podemos crecer en qué es lo que está en la Escritura, cómo lo hemos visto o a lo mejor cómo lo han enfocado otras personas. Vale la pena entonces que ustedes y yo hoy aprovechemos este tiempo y el tipo de programación tiende a ser serio, aunque anhelamos que usted y nosotros podamos disfrutarlo, estar en comunión y experimentar un crecimiento, una edificación superior a cualquier otra. El tema de esta ocasión es la edificación. Prácticamente, la edificación o crecimiento para muchos se ha visto como un periodo en el cual podríamos estar atentos a desarrollarnos, pero solo en algunos aspectos. Si usted me permite, quiero recordarle que muchas personas están deseosos de crecer, pero solo crecen en lo financiero, solo crecen en lo intelectual, solo crecen con su familia o en su familia, pero no en su país, no impactan al mundo entero. Edificarnos es algo más integral. Por eso el tema de esta ocasión a nosotros nos ha de traer prácticamente el qué hacer para lo cual usted y yo fuimos diseñados. Si gusta, estemos experimentando el abrir nuestra Biblia con frecuencia. Yo le voy a plantear algunas cosas que tienen 1500 años de diferencia entre unas y otras, pero que sin duda es Dios hablando en medio de todos los tiempos. Le animo a que conmigo estemos atentos. Estoy seguro también que la programación de este canal ha de traer gozo a su corazón cuando escuche temas como el que a continuación le proporcionaremos. Préstame un poco del cielo donde te cantan.
los colores de mi adoración. Préstame un poco del cielo donde te cantan, en la ciudad de colores donde te adoran. Dime cómo es en tu reino, cómo es tu corazón, para poder adorarte con lo que yo soy. Esta es una petición. Dame un sonido del cielo para adorarte. Deja escuchar ese canto, quiero honrarte. Dime cómo ángeles y querubines cantan, para poder adorarte con lo que yo soy. Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece cuando canto, Santo Dios. Santo y digno, majestuoso, eterno, te adora el universo y con el cielo uno soy. Son los colores de mi adoración. Levantamos esa voz del cielo. Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece cuando canto, Santo Dios. Santo y digno, majestuoso, eterno, te adora el universo y con el cielo uno soy. Una vez más decimos: Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece cuando canto, Santo Dios. Santo y digno, majestuoso, eterno, te adora el universo y con el cielo uno soy. Son los colores de mi adoración. Volviendo a nuestra
inicial conversación, he de recordar que la palabra edificación me habla de una construcción o algo que se desarrolla. Vale la pena mencionarle a usted que el primer caso en el que la Biblia se habla de edificación o de construcción no es precisamente de una ciudad, se está hablando del diseño de la mujer. ¿Extraño lo que le comento? No, no lo es. Las etimologías bíblicas nos hacen ver que prácticamente Dios crea y ve que todo está bien, pero cuando se trata de poner el final de su creación y luego descansar, nos presenta que saca del hombre a la mujer y la vuelve prácticamente ese ser que complementa esa creación magnífica de parte de Dios. ¿Mejor que el hombre? No. ¿El hombre mejor que ella? Tampoco. El hecho es de que cada uno fue puesto de tal forma. Eso sí, he de recordarle que hablo de construcción porque prácticamente de los huesos, del cuerpo, de la carne de Adán fue tomada. No así el hombre, fue tomado del polvo. Usted y yo entonces tendremos que considerar este tipo de pensamientos para no fallar. Cuando usted y yo pensamos en edificar, entonces estamos pensando preciso en que haya un fundamento antes que. Si usted conmigo considera los pensamientos bíblicos, no podríamos negarnos a considerar lo que la Biblia nos habla exactamente de llevar a cabo el proyecto de Dios. Pero no se puede llevar a cabo un proyecto de Dios si no somos hombres de Dios. Primera cosa que usted hoy debe quedarse reflexionando es, la Biblia nos habla que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sin duda con características divinas. Y no estoy diciendo que el hombre sea divino, características divinas por causa de su autor o creador. Usted y yo entonces hoy podríamos prácticamente decir, sí, el ser humano es una creación magnífica, con todos los defectos que usted conozca, pero que no fueron puestos en este inicio, sino que fueron adheridos o añadidos en el paso del tiempo, en el camino. Por eso, cuando usted y yo observamos que la Escritura nos habla de que todas las cosas arrancan desde un principio, nos habla del verbo de Jesús. Mi principio para hablar de esto y pedirle que usted lo disfrute, no que vea algo extraño, sino que lo disfrute, es que el verbo Jesús, la palabra de Dios encarnada, vino desde el principio. Él no tiene para nuestro bien ningún principio humano, sino antes bien Dios. En su diseño ya lo tenía. El verbo era con Dios, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Pero valga la pena mencionarle lo que dice el capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese tema de no conocerle es el actual. Ve a todo el mundo, magnífico, no importa su etnia, no importa su raza. Recuérdese, cuando hablamos de etnia, hablamos prácticamente de costumbres, cultura. Pero cuando hablamos de raza, estamos pensando en color de ojos, estamos pensando en color de tez, estamos hablando de qué comemos y nos hace bien. Usted y yo hemos de ver que en este tema Dios nos puso a todos desde un mismo origen, pero el mundo no lo conoció. Si usted y yo avanzamos en esto, dice la Escritura que el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino para reestructurar de nuevo el principio. Por favor, no para corregir al hombre. No estoy negando que el ser humano necesita corrección. Solo quiero advertir que el Señor vino para corregir el propósito, en el cual usted y yo ahora estamos encausados. No importa mi edad, no importa la suya, si usted es mayor o menor que yo, o mucho menor. Lo importante es que estemos en el propósito. Entonces podremos hacer un edificio. Por eso usted y yo podremos apoyarnos uno al otro, y es más, usted puede tomar como fundamento al mismo Señor que yo tengo, Jesucristo, y luego lo que yo aporte será para que usted pueda continuar la edificación. El hecho es de que muchas personas no han contemplado la idea de que cuando se habla de edificación, dice, vean con cuidado con qué edifican, no sobre qué. El sobre qué es Cristo.
No hay otro. Por favor, si alguno de ustedes tiene otro fundamento, error. Será filantrópico, será capaz de llevar a la humanidad en pos de cosas buenas, pero no del propósito de Dios. Por eso, cuando usted y yo estamos encarnando este tipo de pensamiento, hemos de entrar en el entendimiento que es bajo el concepto de Dios. Continúa la Escritura entonces diciéndonos: vino a lo suyo, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio entonces potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo entonces tenemos ahora la dicha de ubicarnos como hijos de Dios. Allí arranca la ejecución de un propósito. ¿De parte de quién lo hace? ¿Para quién lo hace? ¿Con las fuerzas de quién lo hace? Ya no somos solo nosotros. Si este pensamiento que estoy diciendo no fuere veraz, si este pensamiento fuera un criterio humano, se desarmaría. Pero como viene de Dios, todo lo que viene de Dios se origina con conocer su verdad, la verdad de Él. Y esta verdad liberta. Cualquier otra cosa nos tiene oprimidos en suposiciones, en especulaciones que lleven a concreto todo aquello que el ser humano piense. Pero ahora se trata de ver qué piensa Dios, no nosotros. Por eso, lo más importante no es qué piense, qué sienta, qué crea, qué suponga el ser humano, sino qué dice Dios. La Biblia nos dice con mucha claridad: a los cuales, refiriéndose a todos aquellos que fueron hechos sus hijos, los engendró no con sangre, ni con voluntad de carne, ni con voluntad de varón, sino de Dios. Bajo este criterio, usted y yo podemos diferenciar dos tipos de personalidades. Una que tiene que ver con ese hombre natural, adámico, de origen, tal cual como diría el salmista David: en pecado me concibió mi madre. Pero no porque haya sido producto de una relación anómala, una relación fallida u oculta, oscura, sino sencillamente porque él dice: venimos en pecado. Todos los seres humanos, hasta los que se casan por la iglesia, en cualquiera de las confesiones, terminan concibiendo sus hijos en pecado. Pero para esto apareció Jesús, para deshacer todas las obras del maligno, todas las obras del diablo. Entonces, usted y yo ahora podemos entrar en esto, pero aunque tengamos dominio de todas las áreas del universo, si no estamos en el propósito de Dios, solo conseguiremos cual luces fugaces, cual estrellas fugaces, solo resplandecer un tiempo y luego declinar y caer, apagarnos. Usted y yo no podemos vivir así. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya notó que se habla del hombre natural? No está insultando a nadie, aunque la versión 1909 dice el hombre animal, refiriéndose al ser humano sin vida espiritual. Cuando usted y yo tendemos a ver esto, entonces sí compete a que lo que digamos desde cualquier línea espiritual es tomado, como diría aquí a continuación, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hablo de una etapa subsiguiente y sin duda superior. Estoy hablando que nacemos en una condición, pero Dios nos traslada a una superior. No mejor que otros, sino mejor en nuestra propia condición. Trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de su luz. Usted y yo entonces podemos experimentar esto. ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque esto trastoca nuestra identidad, trastoca el ADN, trastoca nuestra genética. Entonces ya no solo obedecemos a lo natural como hijos adámicos, sino como hijos de Dios. Ya no apetecemos lo que dice el hombre sin Dios, sino que ahora apetecemos lo que dice Dios a nuestro favor. Sí, la Escritura nos habla precisamente que se puede razonar. El ser humano lo ve como locura, no lo aprueba, lo saca de sus pensamientos,
como le dijeron al apóstol Pablo alguna vez en el Areópago. Ya te oiremos otro día, cuando empezó a hablar de ese Dios no conocido. Pero ahora usted y yo sabemos que Dios nos está llamando a su plenitud, no a que estemos en oculto. Primera de Corintios capítulo 8, verso 1. Esa primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, verso 1, 2 y 3. Nos dice, en cuanto a lo crucificado o sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora empezamos a notar de qué estamos hablando. Una cosa es tratar de satisfacer las costumbres o las creencias que nos inculcaron, y otra, buscar el crecimiento y la edificación unos con otros. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, por favor, soy literal, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No es un juego de palabras común, solo nos está diciendo cualquier cosa que usted sepa, si no está Dios de por medio, es puro asunto suyo o de las filosofías humanas que nos mantienen fincados con nuestros pies y raíces en la tierra, pero no en Dios. Verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Por eso usted conmigo ha de avanzar en este criterio. Hasta estar en Él, somos realmente plenos, aunque tengamos poco o sepamos menos que otros en cualquiera de los campos que usted y yo querramos considerar. ¿Sí? Eso nos hace no seres indispensables. Él es indispensable para nosotros. Por eso usted y yo hemos de reconocer que somos habitáculos, templos, casas del Señor. ¿Sí? La Escritura nos dice en Juan capítulo 14, verso 10, que Jesús mismo traslada este criterio a sus amigos, a los discípulos, a los apóstoles que estaban con Él. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Lo percibe? Él está hablando de que Él mismo es morada. ¿A quién expresaba Jesús? Al Padre. ¿A quién expresa usted? ¿A quién debo expresar yo? Al Padre. Pero debemos expresarlo en Cristo Jesús. Por eso cuando usted y yo estamos viviendo en este momento ese tipo de criterio, entonces nos estamos constituyendo en responsables. Lo que el mundo no quiere es tener responsabilidad. Siempre culpamos o señalamos a otros por nuestras motivaciones. ¿Tuvo usted la culpa? No, fue alguien más. Lo hice porque alguien dijo o hizo. Siempre, desde infantes, desde pequeños, siempre se busca culpar a otros. Nunca me olvidaré que fui envuelto en esto. Yo también señalé a otros de mis responsabilidades. Vale la pena que usted, como última parte, en este segmento, usted vea lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Usted y yo no debemos ignorar esto ahora. Por eso, siéntase feliz de que estamos en el Señor y que estamos avanzando para glorificarlo en todo este tiempo. De aquí en adelante, no por momentos, no en lo que envejecemos, no es en ese periodo, cuando ya no seamos capaces dejaremos de ser templo. No, esto es una vida que trasciende de gloria en gloria. Por favor, vayamos a este segmento, disfrútelo y quédese prácticamente rumiando, disfrutando de este criterio. Somos templo de Dios.
puedan bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de una vida santa. Lávame en tu sangre, Salvador. Hemos disfrutado el hecho de que usted y yo somos templo de Dios. Mi nombre es Moisés Méndez, pertenezco a una congregación pequeña de Misión Cristiana del Calvario, Las Jacarandas, en Chiquimula. Pero vivo en una Chiquimula que tiene multifaces en donde se expresa el amor de Dios. Históricamente tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos felices porque fueron plataforma para que le conociésemos. Usted y yo hemos oído todo tipo de sermón, todo tipo de mensaje, el cual nos hace saber de Dios. Una cosa es saber de Él y otra cosa es tenerlo a Él. Cuando usted y yo disfrutamos de su presencia y de su amor, no cabe duda que disfrutamos prácticamente de esa sombra, de ese cuidado, pero no se trata de saber y ser parte de
sino estar en Él y que Él esté en nosotros. La Escritura me dice en Efesios capítulo 1, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros somos herederos, somos hijos, tenemos prácticamente su linaje. Bien, y dice la Escritura, y la cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Usted está ejercitándose en el poder de su fuerza? Por favor, le suplico, considere, cuando usted es débil, entonces se muestra la fuerza de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Usted entonces puede hacer lo mismo. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Hay algo que usted y yo podamos decir que limita esa potencia, ese poder? Le estoy hablando de un Dios magnífico, poderoso. No es un héroe, Él lo es todo. Y lo hermoso de lo que le estoy contando es que Él está en nosotros, para que usted y yo avancemos. Por eso es que no me ocupa mi mente considerar cuando alguien descansa, que se diga, perdió la batalla. No, nadie pierde la batalla. Cuando Dios llama, hasta sanos nos llevará. Cuando Dios llama, no importa cuál sea el episodio, toda vez estemos cumpliendo su propósito. Quizás en una cama de hospital, quizás en un recinto íntimo, quizás en una cárcel, donde quiera que esto acontezca, quizás en medio de una guerra, pero el hecho es que estemos cumpliendo el propósito de nuestro Dios con todo su poder, con toda su fuerza. Sí, de eso se trata. Por eso es que no habrá nada que lo someta a Él. Y dice la Escritura con mucha claridad, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Usted y yo somos hijos, usted y yo somos iglesia. Vale la pena que usted y yo sometamos todas las cosas bajo nuestros pies. Si usted y yo estamos con esta manera de verlo, entonces, por favor, no se deje convencer por las personas que nos dicen lo contrario, que nos dicen que no podemos. Y yo le ruego, no esté esperando que alguien le saque el campeón que tiene no sé dónde. O no deje que le digan que usted es un niño y saque el niño que... No, usted es un hijo de Dios en proceso, en madurez, o algunos ya lo son. Y el hecho es que al estarlo, Dios nos hace militar en obediencia con la exactitud que Él ha pedido. Termina diciendo la Escritura, la cual es su cuerpo, refiriéndose a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde se muestra la grandeza de Dios? En la plenitud de su estilo de vida. Por favor, si usted no ha visto eso en la iglesia a la cual milita, ve o ha oído a través del tiempo, por favor, avance, migre de allí. No le digo sálgase de esa congregación, le digo migre, crezca, sea usted esa parte sanadora dentro de su congregación. Qué importante lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo, vaya y dígale al pastor. No, crezca, desarróllese. Quiera Dios que sus líderes crezcan con usted y avancen. Efesios capítulo 3, verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De eso se trata. En eso estamos. Que se vea la plenitud de Él en vasos de barro, en recipientes pequeños. Y usted y yo tendremos que evidenciarlo. En el capítulo 4 de esa carta del apóstol Pablo
a la gente de Éfeso. En el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo nota? Esto no se trata de que Dios haga en nosotros, sino que usted y yo avancemos en este proceso. Colosenses capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Si Cristo es la plenitud de Dios y Él habita en nosotros, ¿a quién expresaremos? Si Cristo es la expresión del Padre, nota por qué la gente puede decir cuando usted protagoniza o ejercita algo, que puedan decir, y gracias a Dios apareció Él, y gracias a Dios Él o ella es un ángel de Dios. Sí, lo van a advertir o admitir, porque no pueden decir de otro modo que Dios apareció oportunamente a través suyo. No estoy tocando con manos sucias a Dios, solo estoy recordándole la obra redentora de nuestro Dios. La buena noticia, el evangelio que estamos hablando, si no habla de esto, entonces está vacío. Si nuestros señalamientos solo son, usted es pecador, usted es fumador, usted es esto o usted es lo otro, ese no es el evangelismo que Dios quiere que hagamos. El evangelismo es contarles que el que había de venir ya vino, que el que había de morir ya murió, que el que había de ser sepultado ya fue sepultado, que el que tenía que levantarse de entre los muertos ya lo hizo y que juntamente con él nos levantó el Padre. Ese es el evangelismo. Esa es la buena nueva, las buenas noticias. Por eso ese poder puede levantar hasta el más vil pecador. Usted y yo hemos de participar de esto. Es el argumento de Dios. Cualquier otro argumento no va a favorecer, no va a traer la información, el recurso, la buena nueva de nuestro buen Dios. Cuando usted y yo estamos ahora en este proceso, podemos experimentarlo y sostenernos en él. ¿Cuesta la vida cristiana? ¿Así? No, porque el poder de su fuerza estará con nosotros. No importa cuál sea la situación, no importa cuán difícil, cuán adversa sea la circunstancia que vivamos. Dios es por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿qué o quién contra nosotros? ¿Lo nota? No es retórica, no es un lenguaje de siquitibín a la bim bomba, no es una porra. Estoy diciendo sencillamente lo que la Escritura nos dice. Por eso, querer edificar o construir algo para Dios requiere estar en Él. No se trata de hacer cosas a las cuales Dios tenga que darme las gracias. Es muy importante que usted y yo comprendamos que existe un diseño, una forma de hacer las cosas. Y esta las programó Dios. El programa de Dios está puesto a la disposición. Por eso, cuando el mismo Saulo de Tarso tiene la experiencia de conocer a Jesucristo personalmente, lo primero que le dicen es, vete a la calle que se llama derecha y quédate ahí, espera, te van a llevar información. Tuvieron que resetear a ese personaje. Usted y yo igualmente tenemos que ser reseteados. No se trata de que hagamos lo que nos gusta hacer o lo que podríamos hacer para que Dios nos dé las gracias. Hace muchos años recuerdo que en un lugar conocido aquí para muchos nororientales, Monte de los Olivos, subimos en una jornada de trabajo con grupos de personas tan lindas como Amílcar Sosa, el hijo del pastor Chalo Sosa y de hermana Hortensia. Maravilloso. Recuerdo que subíamos y hacíamos jornadas de labores una y otra vez o edificando a juventudes. En alguna ocasión subir allí, como todo el tiempo, era complicado. Teníamos que llevar carga, mochilas y herramientas para hacer las cosas, para llevar a cabo los mismos campamentos. Y nunca me olvidaré que alguna vez un joven de esta región ofreció subir él solo una bocina enorme, conocida, si yo no mal recuerdo, como SP4. Quizás era más grande, pero esa palabra era para mí notoria en ese tiempo, con respecto a sonido grande. Y él dijo, déjenme a mí, yo la voy a subir. Y cuando subimos a ese lugar, fue un experimento fortísimo para él. Y todos le decíamos, fulano, ¿te ayudamos? Fulano, ¿quieres ayuda?
Y él nos decía, no. Y con la espalda adolorida, él se reposaba sobre las rocas, sobre las partes que podía detenerse, descansar un momento y continuar la jornada. Cuando logró subir hasta el auditorium, conocido el lugar como auditorium, donde nos reuníamos todos, él logra bajar esa gran bocina. Y cuando la suelta dice, si Dios no agradece esto, no agradece nada. Como que Dios hubiese tenido que darle las gracias por ese gran trabajo que hizo. ¿Lo nota? Muchas personas viven cada día cual penitente, creyendo que lo que están haciendo, Dios se los va a tomar en cuenta, como las limosnas de aquel centurión, como las limosnas que se entregaban en algún momento y que agradaban antes de la cruz. Hoy ya no hay nada que hacer con respecto a dar en ese tema, porque el sacrificio excelso es el de Jesucristo. Todo lo demás que hagamos usted y yo tiene y tiende a ser visto como la obra natural de un hijo de Dios. Si usted y yo estamos compenetrados en ello, solo cuídese del gran diseño de lo que Dios tiene para usted y para mí. Antes de ir a otro segmento, usted conmigo reflexione. Mateo capítulo 7, verso 24, me habla con exactitud desde el 24 hasta el 27 de aquella edificación. ¿Se acuerdan? Dos personajes haciendo dos edificios. Los dos usaron el mismo diseño, hicieron el mismo tipo de casa, solo que uno lo hizo sobre la arena y el otro lo hizo sobre la roca. Mismos diseños, pero uno claudicó, sucumbió ante lo fuerte de las olas y los vientos. La otra soportó por estar sobre la roca. ¿Dónde estuvo el defecto? No oyó ni hizo conforme le dijeron, solo vio lo que él quería ver y así lo hizo para competir y mostrarse ante el otro. Mas el otro lo que hizo fue sencillamente arrancar el diseño hasta que tocó fundamento, hasta que tocó la roca. Le animo, no haga nada si no incluye tener a Cristo en su corazón. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de estar sentado en un templo. Eso es parte de. Pero usted y yo necesitamos a partir de este momento ser muy exactos en esto. Cualquier edificio que se levante sin Él se va a caer. Por eso usted tiene en mente nombres de personas importantes que hicieron obras en su tiempo, pero después dejaron de ser. Le animo a que en este momento usted conmigo participemos y que hagamos lo correcto. Si Él no está ahí, es un buen tiempo para tomarlo en cuenta e invitarlo a su ser. Vaya conmigo un momento a un segmento más musical y que pueda ser de bendición para usted. Darle a Él la honra y la gloria. ¿Cuántos le alaban? Él es nuestra luz, nuestra salvación por siempre. Te adoramos, Señor, te alabamos. Hoy se ha detenido el tren del tiempo y me he quedado en el andén, porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed, y se ha hecho adicta a tu presencia. En cada esquina te contempla, te necesita y te confiesa su más profunda dependencia, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, eres mi hogar.
marca tu sello sobre mí. Ponme tu sello, pinta tu trazo como un tatuaje en mi brazo, que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre me dure, porque eres mi luz y mi salvación. Conmigo, tú eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra, tú eres mi sol. Yo soy la oveja, tú el pastor. Eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Amigo, porque eres mi luz y mi salvación. Tú eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol. Yo soy la oveja, tú el pastor. Eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Y todos mis sueños son contigo. Tú eres mi hogar. Eres mi hogar. Eres mi hogar. Eres mi hogar. Tú eres mi hogar. Señor, tú eres mi hogar, mi luz, mi salvación. Aleluya. Jesús es nuestra luz, nuestra salvación. Qué gratitud tengo al Señor por estar con usted, terminando este tema que nos ha traído conceptuando cuánto trabajo y cuánto expectamos creer llegar al final y decir, esto dejé. Muchos a estas alturas de la vida podrían decir, para nada viví, no hice nada que valiera la pena. Dejé casas, dejé carros, dejé todo lo que pude, pero no logré agradar a Dios. Mis hijos, mi familia podrá tener gratitud y decir que fui trabajador, trabajadora, pero no haber cumplido con edificar la obra que Dios me mandó a hacer. En este tiempo, debo solicitarle que usted ponga atención. Como haremos conclusiones, usted y yo observamos que desde el inicio presentamos que si no está Cristo en su lugar, en el lugar de su corazón, y usted no se ve cual templo, de nada funcionará. Si usted no se ve como habitación de Él, como la expresión de Él, no funcionará. No será bien, porque solo estaremos viendo la mejor representación del ser humano haciendo lo que puede y lo que sabe, poniendo lo que tiene, lo que alcanzó, pero no haciendo ver a Dios en su propia vida. Lo importante es que usted deje notorio al Señor en su propia vida. Y cuando usted y yo contemplamos eso, vale la pena que entonces, si no lo ignoramos, número uno, disfrutémoslo. Por favor, disfrútelo. Sepa, aunque no haya hecho gran cosa, si usted ahora no lo ignora, diga, soy habitáculo de Él, soy casa del Señor. Él vive en mí. Eso es lo más importante. Si ya estamos en ese sentir, entonces usted y yo podremos disfrutar de esa plenitud a la cual Él nos hace a nosotros ahora partícipes, no merecedores, partícipes, porque eso hace su presencia. Conocer la verdad trae libertad, trae plenitud. Y usted y yo podemos avanzar plenamente seguros que venga lo que venga, seguiremos fuertes. Nada nos derrumbará, nada nos hará claudicar. Por mucho que las cosas comiencen de nuevo, haya un reset y que las
el paradigma, arranque de nuevo, no se ocupe de ningún otro pensamiento. Usted y yo hoy, viviendo en plena época pandémica, oyendo sobre guerras, se rumorea de todo tipo de cosas, nosotros no claudicaremos, confiaremos en el Señor. Sea el momento que nos toque vivir, usted y yo lo viviremos para Dios. Quiero recordarle esta palabra. Hasta Jesús conoció un cambio en sí mismo, en una circunstancia presentada. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, alguien me tocó, virtud salió de mí? Cuando una mujer le tocó el manto, usted y yo debemos ser tan sensibles a partir de ahora. Si Él está en nosotros, sabremos cuando algo pasó diferente para bien de otros. Por favor, disfrute esto que estamos hablando ahora. Deje que el Señor esté en su corazón. ¿Me permite orar? Hagámoslo. Padre bueno, muchas gracias por la dicha que nos concedes a todos nosotros que estamos armónicos en este renuevo, en este arranque de nuevo, de la misma especie, del mismo apellido, pero ahora con una vida sana, fuerte, plena, llena de ti. Yo te ruego que mis oyentes ahora, cada televidente, en cada una de estas regiones a donde tú estás llegando, les traigas la vida que necesitan, la plenitud, no fanatismos, sino la plenitud que viene de conocerte. Gracias, Dios, porque lo hecho en la cruz salvó. Gracias, Dios, porque la resurrección nos levantó de entre los muertos y nos dio vida. Y a partir de este momento, todos nosotros te experimentaremos disfrutándote y haciendo que el mundo entero te disfrute, porque te expresaremos. En el nombre de Jesús. Gracias por sanar, librar, proveer, traer las respuestas anheladas y conseguir el fin que esperábamos, según dice Jeremías. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios añada bendiciones. Me despido con todo respeto y cariño. Atentamente, Moisés Méndez.